Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver de qué manera podemos trabajar con procesos paralelos y en este caso para ello usaremos el Background Worker. Esto nos va a permitir poder ir actualizando la información tal como el proceso se vaya ejecutando. Lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí estamos viendo, es un pequeño diseño que he hecho de una pantalla en el que vamos a ir actualizando la información tal como se va produciendo. Para ello yo he añadido varios textbox, varias cajas de texto en las que voy a ir actualizando la información. ¿Por qué varias cajas de texto? Pues porque cuando se trabaja con poca información no hay diferencia en usar un listbox o una caja de texto, pero cuando se trabaja con grandes cantidades de información, y estoy hablando de miles de registros, si queremos ir añadiendo información a la pantalla para que se vaya viendo lo que va haciendo, pues sí he notado que baja mucho el rendimiento del proceso porque tiene que ir almacenando mucha información en memoria. De esta manera, con los 4 o 5 textbox que yo he añadido aquí, pues iremos manteniendo las 4 o 5 últimas líneas, pero el resto lo iremos desechando y de esta manera pues no haremos que tenga que trabajar con tanta memoria. Si quisiéramos toda esa información del proceso ir guardándola, pues bueno, una de las opciones puede ser usar un archivo de log, como suelo hacer yo en muchas ocasiones, de fondo, y ahí se van guardando todas las anotaciones que sean necesarias, pero no se van mostrando en pantalla y por lo tanto no se van manteniendo en memoria en esa lista de mensajes. Bien, aparte de las 5 cajas de texto, pues bueno, he añadido aquí lo que se llama un storyboard, una animación para ver que se está ejecutando el proceso y una barra de progreso en la que iremos viendo el porcentaje del proceso que se ha ejecutado ya. Bueno, el botón iniciar es evidente, ¿no? Es para lanzarlo. En este caso, bueno, es la propia pantalla la que lanza el proceso. En otros casos, como ya hemos visto en otros vídeos tutoriales que os he colgado, pues se puede lanzar el proceso desde otra ventana y que sea una segunda ventana la que ejecuta el proceso, ¿no? Bien, vamos a ver el código para que os hagáis más o menos una idea de cómo va el tema. Como os he dicho, vamos a trabajar con el Background Worker, que es uno de tantos métodos para trabajar con lo que se llaman threads o procesos paralelos, hilos paralelos. Bien, lo primero importante es añadir los 2 espacios de nombres necesarios para trabajar con los threads. Uno de ellos sería el System Threading y el otro sería el System Component Model. Con el Component Model podremos controlar pues, los eventos que se producen en el Background Worker. Para ello, lo primero que es necesario es llamar al Background Worker, evidentemente. Eso lo hacemos, como os he dicho, en el botón iniciar. En este caso, si lo lanzáis el proceso desde otro sitio, pues bueno, allí mismo instanciáis el Background Worker y le asignáis los eventos y lo lanzáis. En este caso hemos usado un botón. El evento del botón, el clic del botón, pues aquí lo veis. Bueno, el storyboard es lo que os he comentado para la animación. En otro vídeo tutorial, pues ya os colgaré cómo se usa, cómo se crea y cómo luego se instancia y se utiliza un storyboard. Bueno, arrancamos el storyboard, definimos el Background Worker, ¿vale? Que es el método con el que vamos a trabajar, y visualizamos la barra de progreso. Bien, aquí lo veis. Lo instanciamos, le decimos que va a reportar el progreso, ¿vale? Se lo activamos, y le instanciamos el evento con el que vamos a lanzar el método que va a ejecutar todo el proceso. Este método se llama el doWork, ¿vale? El doWork es el que lanza el trabajo a través del Background Worker.
¿vale? Y ahí le añadiremos en el parámetro que nos solicita, le meteremos el método en el que nosotros hemos definido todo el proceso. Y aparte de este doWork, tenemos, si queremos nosotros ir visualizando el progreso y sobre todo la información, si hay información que queremos ir viendo, como pueden ser datos de usuario o los datos de los procesos que estemos lanzando, etcétera, para eso tenemos que ir actualizando la información tal como se va produciendo. Para ello utilizaremos el evento ProgressChanger, que es al que nosotros le iremos pasando esos datos y nos los irá actualizando en pantalla. Es decir, ¿por qué utilizar este método y no actualizar los campos directamente? Pues porque como estamos trabajando con un hilo paralelo, este hilo paralelo es el que se apodera, llamémoslo así, de los campos del formulario. Si nosotros intentáramos actualizar de forma directa los datos de una propiedad, como puede ser la text, para visualizar un dato en un campo, lo que nos ocurriría es que nos daría un error diciendo que el propietario es otro. Entonces nos daría un error de programa y se pararía el programa. Por eso tenemos que utilizar este evento para ir actualizando los datos. Y el round worker completed, pues este sería para notificar que la tarea pues ha terminado. Como veis, para el doWork he creado un método que se llama prueba, que ahora lo veremos. Para el ProgressChanged he creado otro que se llama tarea progreso, que es donde iremos actualizando. Y para el run worker completed he creado otro que es tarea completada. ¿Vale? Ahora veremos los tres métodos y iremos viendo lo que hacemos en cada uno de ellos. ¿Cómo pasamos los parámetros? Que esto es algo a lo que yo le tuve que dar unas cuantas vueltas cuando empecé a trabajar con este método. ¿Cómo le pasamos los datos que nos interesan al background cada vez que queramos pues, actualizar, por ejemplo, la información? Hay dos maneras básicas. Una sería pasarle los parámetros uno detrás de otro y luego pues habría que recuperarlos. Y otra manera es crearte una clase en la que se definen los campos necesarios con los que nosotros vamos a trabajar para los datos y se asignan los datos a esa clase y se pasa directamente a la clase, como hemos hecho aquí en este caso. ¿Veis? Cuando lanzamos el trabajo, le pasamos la clase directamente y en esa clase es donde nosotros tenemos todos los datos que nos interesa ir actualizando en un momento dado. Si vemos más detalladamente esta clase, pues bueno, en este caso, pues parámetro 1, parámetro 2, el hilo con el que estamos trabajando, porque se puede dar el caso que estemos trabajando con más de un hilo, si lanzamos varios procesos en paralelo. Bueno, el máximo es el número máximo, en este caso de registros para la barra de progreso. Si tuviéramos una segunda barra de progreso en la que vamos indicando los errores, los registros erróneos, pues bueno, aquí yo lo he llamado malos, que sería pues el entero en el que iríamos pasando el número de registros que han dado de error, ¿vale? La fecha, en fin, etcétera, ¿no? Y el mensaje. En el mensaje es donde vamos a ir pasando pues, la información que vamos a ir actualizando en el texto de esas cajas de texto que yo he creado en pantalla. En fin, en el caso de cada uno, pues sería la información que le interese. Y evidentemente esta clase, pues la definiréis o la estructuraréis como cada uno necesitéis. Bien, aquí veis, pues bueno, el parámetro 1 y 2 que no los vamos a utilizar ahora, pues los he dejado en blanco. El mensaje en principio, puesto que ahora mismo no vamos a pasar nada, lo dejo en blanco también. Y la fecha, pues lo mismo. Simplemente he puesto que estoy en el hilo 1, que el máximo va a ser 100 y que no hay ningún registro más. Y la lanzo. Bien, ¿qué pasa cuando yo lanzo el background worker? La tarea, pues que se ejecuta el evento doWork. ¿Vale? El evento doWork, como hemos visto,
ejecuta el método prueba. ¿Método prueba qué hacemos? Pues bueno, volvemos a instanciar aquí el background worker, ¿vale? Para poder trabajar con él. Y recuperamos esa clase taskinfo que hemos definido cuando íbamos a lanzar el proceso y en la que hemos asignado los parámetros que nos interesa ir a actualizar. ¿De acuerdo? Entonces aquí la recuperamos a través del eArgument y ahora vamos a trabajar con ella. Bueno, aquí simplemente para ver cómo funciona, pues un bucle for de 1 hasta el máximo que le he pasado, que en este caso es 100, y vamos actualizando el mensaje para que veáis cómo se va actualizando la información, ¿vale? Actualizamos los datos de la clase que nos interesa mostrar en pantalla. En este caso le he dado un tiempo de espera de 100 milisegundos para que, bueno, no vaya tan rápido y veamos poco a poco qué es lo que va sucediendo. Esto no sería necesario. Y aquí tenemos el segundo evento que os he comentado, que es el report progress. En el report progress le pasamos el número de registro con el que estamos trabajando, en este caso i+1 porque ahí empieza en 0, y la clase, ¿vale? En este caso sería aquí los argumentos o parámetros que vamos a pasar para actualizar. Pues en este caso pasamos directamente la clase y así ya lo tenemos todo bien estructurado. Y bueno, y cuando termina este bucle for, pues simplemente añade un mensaje más que nos indica que ha terminado y lo actualiza. Si vemos este método, que aquí en el background hemos llamado tarea progreso, ¿vale? Que es este de aquí arriba, pues vemos que simplemente vuelve a hacer lo mismo, recupera la clase taskinfo con todos sus datos y añade, pues al máximo le añade el valor de máximo para saber la barra de progreso cuál es el valor máximo que tiene. Al valor de la barra de progreso para saber el registro en el que estamos, pues le añadimos directamente el valor del porcentaje de progreso que lleva, ¿vale? Este se lo estamos pasando con la i+1 en este caso, porque i empezaba a 0, ¿vale? Porque aquí en el report progress lo primero que le pasamos es el porcentaje, como veréis aquí en el IntelliSense, en la ayuda, el percent progress, y después pues los datos que queremos actualizar, ¿vale? Bueno, simplemente hacemos una asignación, le decimos, a ver, si el mensaje no está en blanco, pues pon el mensaje que sea y luego lo limpias. ¿Por qué lo limpias? Porque si no lo limpias, él siempre detecta que tiene algo y aunque no haya información que notificar, pues sigue notificando la última que hubiéramos pasado, ¿vale? Por eso es importante luego limpiarla, porque si no, estará siempre poniendo información aunque no la hubiera. Y una vez termina todo este progreso, todo este proceso, pues llegaríamos a ese evento completed que hemos definido antes y que hemos llamado al método tarea completada, que está aquí arriba, y que lo único que hace es, pues bueno, otra vez, volver a recuperar todos los datos en la clase taskinfo que hemos definido. Si hay un error nos lo notifica y si no, ¿vale? Si se ha cancelado, le hemos dado a cancelar, pues nos lo notifica y en caso contrario, pues bueno, simplemente nos dice que se ha completado el proceso y en este caso esconde la barra de progreso porque ya ha terminado y bueno, aquí lo he parcheado para que podamos ahora en el ejemplo verlo, pero simplemente cerraría esta ventana en este caso, puesto que ya se supone que habría terminado el proceso y ya no sería necesario que siguiera en pantalla, ya se podría hacer, ¿vale? Bien, si lo ejecutamos, ¿vale? Y lo vemos en funcionamiento, aquí tenemos la ventana. Bueno, aquí se ve más grande porque la he puesto a 150, ¿no? Si la pusiéramos a 100, pues se vería de este tamaño, ¿vale?
Vamos a ponernos en el espacio de código para que se vea mejor, ¿veis? Bueno, esto de mover pantalla a un lado o a otro, en otros vídeos ya os he explicado cómo se hace, pues os invito a que veáis los otros vídeos y bueno, y vamos aprendiendo un poco más. Si lo iniciamos, veis lo que está ocurriendo, se está actualizando la barra de progreso, se está actualizando la información en estas cajas de texto que os comentaba, y este storyboard pues es una pequeña animación que simplemente nos dice que se está ejecutando el proceso. Cuando termina el proceso, pues en este caso no se cerrará. Si tuviéramos el close activo, pues simplemente cerraría la ventana. ¿Veis? Ahora se queda aquí porque yo no le he indicado que se cierre. ¿Vale? Si esto lo cambiamos y activamos el close, ¿vale? En el momento en que termine, pues se cerrará la ventana. Lanzamos otra vez para que lo veáis. Y iniciamos el proceso, se ejecuta el storyboard. Vamos actualizando las 5 últimas líneas de información, los 5 últimos mensajes, la barra de progreso, termina, ¿veis? Y cuando ya ha terminado el proceso, se cierra. ¿De acuerdo? Pues así, esta es una manera en la que podemos ir actualizando la información de la ventana, de la pantalla. Aquí tenéis, ¿veis? En el mouse left button down de la ventana, del Windows, el This Drag Move es la que nos permite pues, mover la ventana de un lado a otro. ¿Vale? Que si la posición en la que aparece no nos interesa o queremos ponerla a un lado porque estamos viendo otras cosas, en fin, para poder moverla. ¿De acuerdo? Pues así es como podemos, es uno de tantos métodos para lanzar un proceso en paralelo, porque además nosotros lanzamos este proceso pero podemos seguir trabajando con otro, mientras este se está ejecutando. Y bueno, si queremos ir viendo mientras tanto cómo se va actualizando la información y qué es lo que va ocurriendo, pues aquí tenemos una manera de ir viendo de ver cómo se hace y cómo podemos trabajar. Espero que os haya servido de ayuda, que lo utilicéis, que se os ocurran más cosas que podamos ver juntos y bueno, ya sabéis, todo aquello que os parezca interesante y que yo no haya colgado aquí en algún vídeo o en algún ejemplo, pues estoy a vuestra disposición para que lo veamos, que lo implementemos, que lo colguemos y que todos aprendamos un poco unos de otros, que para eso es este mundillo. Un placer y os espero en el siguiente curso. Acordaros de suscribiros y así estaréis en todo momento informados de todos los vídeos que vaya colgando. Un saludo y os espero en el siguiente vídeo tutorial.